Desde el principio de la historia, Satanás intentó engañar a la humanidad. La historia de la tentación y la caída en Génesis 3 describen los métodos que Satanás ha utilizado a lo largo de los siglos y muestra que la prueba inicial con Adán y Eva no se trataba de un simple árbol, sino de autoridad. ¿Rendirían su lealtad a la palabra de Dios y a su autoridad, o a la serpiente y a su autoridad? Para llevarlos a pecar, Satanás usó 5 métodos y 2 mentiras. No morirían si desobedecían a Dios y distinguirían el bien y el mal sin depender del Creador. Este relato no es una mera historia del pasado. Satanás ha perfeccionado su astucia para engañar con el transcurso de los años, y en el video de hoy veremos que los mismos métodos que usó al principio los usará al final para intentar engañar, de ser posible, aún a los elegidos. Entonces, ¿cómo librarnos de sus engaños? ¡Comencemos! Dios dio a Adán y a Eva todo tipo de bendiciones como muestra de su amor, y anhelaba que ellos se respondieran con amor al obedecer su palabra y respetar su autoridad. Como Jesús dijo, si me aman, obedezcan mis mandamientos. Pero Satanás quiere romper esa relación entre Dios y sus criaturas. Y en Génesis 3 vemos 5 métodos que utilizó y sigue utilizando para lograrlo. Primero, falsos milagros, como en Génesis al hacer que aparentemente una serpiente hablara. Segundo, citar la palabra de Dios de forma engañosa. Satanás dijo a Eva, ¿así que Dios les ha dicho que no coman del fruto de ningún árbol del jardín? De esa forma, al añadir, quitar, citar parcialmente o fuera de contexto, distorsiona lo que Dios dice y nos confunde. Tercero, gracias a la cita incorrecta, Satanás logró lo que quería, entablar una conversación para sembrar dudas en la mente de Eva. ¿Por qué Dios dijo que morirían si no era cierto? Y responderlas con sus propios argumentos. Dios sabe que si comen del fruto llegarán a ser como Él, pero es egoísta y no quiere rivales. Nunca se cumplirá su advertencia, es solo algo para asustarlos. Cuarto, hacer que los sentidos sean la guía en lugar de la palabra de Dios. Eva sintió que las palabras de la serpiente tenían lógica. El fruto se veía bien y al tocarlo no murió inmediatamente. Quinto, usar personas para tentar a otras. Al vencer a Eva, Satanás la usó para tentar a Adán. Estos antiguos métodos siguen siendo usados con mucho éxito en la actualidad. Nuestra única defensa es la palabra de Dios. Para probar si un objeto es de oro, se le hace una prueba que consiste en colocar una gota de ácido nítrico sobre la superficie. Si es verdadero, el oro no se dañará, pero si es falso, comenzará a burbujear. Al igual que con el oro, nosotros debemos probar si las cosas son verdaderas o un intento de engañarnos. La palabra de Dios funciona como la prueba de ácido nítrico. Si se estudia y obedece con cuidado, nos permitirá saber si lo que brilla es realmente oro. En la actualidad, Satanás sigue usando los mismos métodos que vimos al principio. Falsos milagros, adulterar la palabra de Dios y llevarnos a confiar en nuestro razonamiento, sentimientos o lo que dicen los demás antes de confiar en lo que Dios dice. La pregunta al final es la misma que al principio. ¿Obedeceremos la palabra de Dios y su autoridad sin vacilar? Cuando Adán y Eva desobedecieron la palabra de Dios, se hizo una separación entre ellos y el Creador, una división que finalmente los llevaría a la muerte. Por eso es que cualquier cosa o enseñanza que nos desvíen de la palabra de Dios, al final terminan apartándonos de Jesús. Para lograr separarnos de Jesús, Satanás debe empañar el carácter de Dios. Al principio, atacó la ley de Dios señalándola como restrictiva y esclavizante. Cuestionó el amor de Dios diciendo que había negado algo bueno a Adán y Eva. Señaló que Dios era egoísta, que exigía sacrificio propio, aunque Él no estaba dispuesto a sacrificarse. Pero cuando Dios envió a su Hijo al mundo y Jesús por voluntad propia vivió una vida perfecta y se sometió a una muerte horrible para salvar a la humanidad, se desmintieron los engaños de Satanás y se vio que Dios realmente nos ama. Al principio, cuando Adán y Eva pecaron, no se dieron cuenta de la profundidad de su error hasta que vieron que el Creador mismo dejaría el cielo para ir a salvarlos. Mira por un momento el sacrificio de Jesús. Prefiere sufrir y entregar su vida antes que abandonarte a tu suerte y verte morir para siempre. ¿Crees que alguien que dio tanto por ti puede ser egoísta? No. Entonces, si hay algo que te pide es porque sabe que es lo mejor para ti, y si te priva de algo es porque sabe que te hará daño.
Así que cuando aparezca algo que quiera alejarte de lo que Dios dice, recuerda lo que Él ya hizo por ti y decide si seguirás las sugerencias engañosas o escogerás obedecer a Dios. Nos vemos en el próximo video de Lección GP.